el otro grupo son los infartos lacunares. No sé si habrán escuchado o recuerdan, ¿no? Los infartos lacunares. Entonces se producen por microateromatosis y lipohialinosis de las arterias perforantes cerebrales, ¿no? Entonces son vasos pequeños, ¿no? El tamaño del infarto lacunar, por definición, es menos de 15 milímetros, ¿ya? Esto es importante recordar. El tamaño del infarto, para nosotros decir es un infarto lacunar, tiene que ser menos de 15 milímetros. ¿Ya? O sea, son infartos pequeños, ¿no? Lo otro, si ustedes recuerdan al inicio esos gráficos que les mostré de la cerebral media, ¿no? Y la cerebral anterior, todo eso. Imagínense, ¿no? Si se obstruye la cerebral media, se obstruye o se altera, digamos, gran parte de la función cortical, ¿no? Porque es extensa, pues, ¿no? Entonces, hay trastornos de función cortical, ¿no? Pero si es un vaso profundo, un vaso pequeño, no hay pues afasia, ¿no? No hay trastornos corticales porque el vaso es profundo, ¿no? Entonces ustedes no van a tener alteraciones corticales. Un paciente que tiene un infarto lacunar nunca va a tener afasia. Podrá tener disartria, pero nunca afasia. Entonces, clínicamente así, ustedes pueden distinguir si puede ser o no un infarto lacunar o un infarto de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso está acá esto bien claro. No existe disfunción cerebral superior ni hemianopsia. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Les repito, la cerebral media, la cerebral anterior, etcétera, irrigan corteza. Entonces, en la corteza nosotros tenemos diferentes funciones corticales, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Si es un vaso profundo, un vaso pequeño, no se va a alterar la corteza, entonces por eso es que no hay alteración de funciones superiores. Un paciente nunca va a tener afasia, no debe tener hemianopsia, nada de esas cosas, ni negligencia, ¿no? Ese tipo de funciones corticales. Pero puede estar totalmente hemipléjico, porque si se afecta, por ejemplo, la cápsula interna, ¿no? Ustedes recuerdan que las vías se concentran en la cápsula interna y luego bajan, ¿no? Entonces, se afecta a nivel de la cápsula y puede estar hemipléjico totalmente, no poder mover absolutamente nada, pero el paciente les cuenta, les habla muy bien, les dice qué pasó, a qué hora ocurrió el problema, qué sintió, etcétera, etcétera. No está desorientado, no está afásico, ¿no? O sea, no hay trastorno de función cerebral superior, tampoco hay hemianopsia. Entonces, esos datos clínicos a ustedes les dice que ese infarto es profundo, ¿no? Y aunado de repente al tamaño, etcétera, ustedes pueden decir, ya es un lacunar, ¿no? Existen 5 síndromes lacunares principales. Uno es el motor puro, ¿no? O sea, donde solo se afecta la parte motora. El otro es sensitivo puro, puede haber una hemianestesia, ¿no? En un lado. El otro es la combinación de estas, sensitivo motor. El otro es hemiparesia, ataxia en el mismo lado, ¿ya? O sea, es un paciente que tiene una hemiparesia y además ataxia, una ataxia que no se explica, digamos, por el grado de debilidad, sino que es exageradamente correspondiente al grado de debilidad, ¿no? Ataxia, hemiparesia. Y el otro es disartria mano torpe. Esos son los 5 síndromes lacunares más frecuentes, ¿no? Entonces, eso quizás les puedan preguntar, ¿no? Bueno, el otro grupo de infartos son los infartos de causa rara o causa no habitual. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los asociados a lupus, ¿no? A enfermedades reumatológicas, a infecciones o síndromes mieloproliferativas, alteraciones de la coagulación, ¿no? Es bien amplio este grupo de factores, ¿no? O factores, digamos, o enfermedades de los vasos mismos, ¿no? Las displasias, etcétera, ¿ya? Entonces son causas no habituales, causas raras. Y el último grupo es de origen indeterminado. De origen indeterminado decimos cuando, a pesar de que le hacemos todos los estudios, no encontramos cuál es la causa del infarto, ¿no? Entonces muchas veces esto se ve en pacientes jóvenes, ¿no? En los jóvenes es más difícil a veces encontrar una etiología, a diferencia de los pacientes ya mayores,
que son ya hipertensos, diabéticos, etcétera, ¿no? Entonces, en esos pacientes de repente no encontramos la causa, o encontramos varias causas y no podemos precisar por cuál ha sido, ¿no? Entonces es un origen indeterminado. Recordar que la causa más frecuente de infarto es el aterotrombótico, ¿ya? Por si acaso, la causa más frecuente de infarto es de etiología aterotrombótica, ¿está bien? Causa más frecuente. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente con un infarto, lo que pedimos es una tomografía cerebral. ¿Para qué? Básicamente para ver que no tenga una hemorragia, porque clínicamente una hemorragia pequeña puede simular un infarto, pero el manejo es diferente. Entonces nosotros pedimos una tomografía para ver eso, o para ver otra causa que pudiera simular el infarto, como por ejemplo un hematoma subdural o un tumor, etcétera. Y bueno, hay que descartar causas no vasculares de síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, podrían entrar crisis epilépticas, una migraña complicada, una hipoglicemia podría simular un infarto, una encefalopatía hipertensiva o un desorden conversivo también podría ser, ¿no? Eso lo dejamos siempre para el último, ¿no? ¿Ya? Entonces, ven ustedes acá en esa tomografía, les llama de repente la atención, acá hay una zona un poco más oscura, ¿no es cierto? Y esto es territorio de la cerebral media, ¿no es cierto? Por lo que hemos estado viendo. Entonces, esta tomografía ha sido realizada pues a las pocas horas, ¿no? Donde de repente no es muy claro. Pero ya a las 48 horas podemos ver este infarto extenso, ¿no? Que desvía la línea media, comprime los ventrículos, etc., ¿no? Un infarto de cerebral media. Hay otros exámenes que podemos hacer para evaluar los infartos, ¿no? Por ejemplo, la resonancia, y hay una secuencia que es la difusión. Esta es una secuencia de difusión donde se puede ver el infarto a los pocos minutos, digamos, ¿no? En poco tiempo. Entonces, se ve toda esa alteración, ¿no? En una angiotomografía podemos ver la obstrucción de la arteria, ¿no? Miren acá la arteria cerebral media y miren cómo aquí no hay la cerebral media, ¿no? Se ha obstruido, ¿no? Entonces, en un infarto tenemos que precisar pues si es realmente un infarto o no, ¿no? Si es un infarto y si el paciente llega en las primeras horas o minutos, podemos evaluar si es un candidato para trombolisis, ¿no? Si es un candidato de trombolisis, tiene todo un protocolo especial. Si no es candidato para trombolisis, podría intentarse de repente una trombolisis endoarterial, ¿no? Que, bueno, en pocos centros se hace. Y si no es así, bueno, las medidas generales, ¿no? Las medidas generales son tratar la hipertensión, la hipoglicemia, ¿no? Dar un aporte adecuado de fluidos, etc. ¿Ya? En cuanto a la trombolisis se hace a los pacientes que tienen, pues, obviamente diagnóstico de infarto, ¿no? Y que sea cuantificable neurológicamente, ¿no? Que uno pueda objetivar, ¿no? Entonces, si uno ve una hemiparesia, una hipoestesia, ¿no? Entonces uno puede objetivar, ¿no? Ese déficit. Pero si dice, me olvido algunas cosas, etcétera, sería un poco difícil de valorar eso, ¿no? A eso se refiere eso. Ahora, se hace normalmente en las 3 primeras horas, aunque ya hay guías, digamos, o trabajos que mencionan que pueden ser hasta las 4.5 horas, ¿ya? Y hay, pues, criterios de exclusión, ¿no? Obviamente, si el paciente ha tenido una hemorragia cerebral, el síntoma sugestivo de hemorragia supranoidea, pues ni hablar, no se hace eso, ¿no? O trastornos de coagulación, de glucosa, etc., ¿no? Tiene todos unos criterios de exclusión. Entonces, la trombolisis se usa el activador del plasminógeno tisular en una dosis de 0.9 miligramos por kilo. El 10% se pasa en 1 minuto y el resto en 1 hora. ¿Ya? Y bueno, eso tiene aparte todo un protocolo de manejo. Y en cuanto al manejo del paciente en general, digamos que no es sometido a trombolisis, hay que manejar la hipertensión arterial. En general, las primeras 24 horas se deja que el paciente esté hipertenso para mejorar, digamos, la perfusión del cerebro, y solo se trata si las presiones son mayores de 220 sobre 120, salvo que haya un daño de órgano blanco, ¿no? Si el paciente está haciendo un infarto o está haciendo una falla cardíaca, etcétera, ahí sí hay que bajar más la presión, ¿no? No vamos a permitir presiones tan altas, ¿no? Hay que tratar la hiperglicemia, ¿no? Porque la hiperglicemia va a ocasionar mayor daño neuronal.
se le dará antiagregación plaquetaria, oxígeno si está desaturando, se tratará la fiebre si es que hace fiebre, porque la fiebre también empeora la lesión neuronal, ¿ya? Dentro de los agentes antiplaquetarios lo que se usa principalmente es la aspirina, y en la etapa aguda se usa 325 miligramos. Esto quizás les puedan preguntar, ¿no? En la fase aguda de un infarto la dosis de aspirina es 325 miligramos, ¿ya? Ya después, en prevención secundaria, la dosis varía entre 50 a 325. Habitualmente se usa 100, pero en la fase aguda 325 miligramos, como un STAT, digamos, ¿no? También podemos usar clopidogrel en 75 miligramos al día, la combinación de aspirina y dipiramola. Recordar que si el paciente es trombolizado, tiene que darse los antiagregantes después de las 24 horas, ¿ya? Por el riesgo de sangrado que pueda tener. ¿Qué complicaciones hay en un paciente que hace enfermedad cerebrovascular? Principalmente el edema cerebral e incremento de la presión intracraneal. Miren, este infarto es un infarto extenso, ¿no? Entonces, obviamente acá hay una hipertensión endocrinal pues terrible, ¿no? Entonces es una complicación por el mismo infarto, ¿no? Por la extensión del infarto. Crisis epilépticas que se pueden desarrollar en forma aguda, ¿no? El paciente de repente debuta con una crisis, ¿no? Convulsiona y se queda hemipléjico, ¿no? O con una hemiparesia y lo llevan a la emergencia, etcétera. Y obviamente pues una vez que pasa la crisis, esa hemiparesia persiste, ¿no? Puede ser una crisis en ese momento, o el paciente ya tuvo su infarto y pasa un mes o 2 meses y empieza a hacer crisis, ¿no? Entonces, las crisis epilépticas se pueden presentar durante la evolución de un paciente que tiene un infarto, ¿no? Al inicio o después. Luego lo otro es la transformación hemorrágica del infarto, ¿no? Es una zona infartada que sangra, ¿no? Entonces, este es un paciente, por ejemplo, que tenía un infarto y se le hizo una tomografía de control a los 3-4 días y se vio sangre, ¿no? En la zona del infarto. Es una transformación hemorrágica. Generalmente las transformaciones hemorrágicas no son sintomáticas, pero a veces sí podrían empeorar el cuadro clínico. Muy bien, entonces regresamos a nuestro caso clínico para precisar algunas ideas, ¿no? Este es un paciente de 68 años. Recordamos que la edad es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. ¿A partir de qué edad? Algunos dicen 55, otros 60. A partir de esa edad ya hay riesgo de ser enfermedad cerebrovascular. Antecedentes de hipertensión, tabaquismo, diabetes, cirugía, todos los factores de riesgo están ahí en este caso, ¿no? Del paciente. Dice, ¿no? Mientras conversa presenta imposibilidad para hablar, ¿no? Entendía lo que decían pero no podía hablar. O sea, tenía una fascia, ¿no? Una fascia de Broca, ¿no es cierto? O sea, no podía hablar, ¿no? Pero sí entendía, ¿no? Es una fascia de Broca. Estaba hipertenso, ¿no? Y en 20 minutos estaba normal. O sea, ¿qué hizo acá? Un TIA, ¿no? O sea, esto de acá fue un TIA, un ataque isquémico transitorio. El paciente se recuperó. Entonces, aparte de todos los factores de riesgo que ya tenía, el TIA es otro factor de riesgo más, ¿no? O sea, imagínense, este paciente tiene múltiples factores de riesgo. Y al día siguiente hace un cuadro similar, ¿no? Entonces ya acá hace pues un infarto, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa hace? Dice, no podía hablar ni escribir, obedecía órdenes, borramiento del surco nasogeniano derecho, parecia en el miembro superior derecho, ¿no? O sea, había una hemiparesia facio-braquial derecha, ¿no? Con trastorno del lenguaje. Eso les habla que es una alteración cerebral media, cortical, ¿cierto? Entonces es fácil, ¿no? ¿Y cuál sería la etiología de este infarto? Probablemente aterotrombótico, ¿no es cierto? Están viendo todos los factores de riesgo, que chuntí, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente tenga alguna alteración carotídea, ¿no? Entonces ya es fácil, ¿no? Entonces ustedes pueden recordar los conceptos. Muy bien, ahora vamos a hablar rápidamente de las hemorragias, ¿no? Los ictus hemorrágicos, como hemos estado mencionando, hemorragia intracerebral y subaracnoidea. Dentro de la intracerebral puede ser parenquimatosa o ventricular, y las parenquimatosas se pueden clasificar de acuerdo a la localización de la hemorragia. Entonces aquí tienen una hemorragia intracerebral y una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Subaracnoidea en el espacio subaracnoidea. La principal causa de hemorragia subaracnoidea es aneurisma, ¿cierto? De hemorragia subaracnoidea.
Aquí tienen una tomografía de un paciente que ha hecho una hemorragia subaracnoidea. Miren estas, digamos que partes blancas, ¿no? Es sangre, pues en la tomografía la sangre se ve como blanco, ¿no? Ahí están las localizaciones a nivel del caudado, putamen, talámica, en el puente, cerebelo, ¿ya? Ahora, las hemorragias representan un 10 a 15% de todas las enfermedades cerebrovasculares. La causa más frecuente son los infartos, ¿no? Ahora, dentro de las hemorragias, como ya hemos dicho, las intraparenquimales y subaracnoidea. Y la consideración de las hemorragias es que tienen mayor mortalidad, ¿ya? Tienen un alto porcentaje de mortalidad en relación a los infartos. Si un paciente pasa la etapa aguda de una hemorragia, la etapa crítica, probablemente tenga mejor recuperación que un infarto, porque el infarto implica muerte neuronal, ¿no? En cambio, la hemorragia es un espacio que ocupa, pues, la sangre, ¿no? Pero por el volumen, etcétera, genera mayor mortalidad. Pero si pasa eso, podría tener mejor recuperación que un infarto. Y la etiología, la principal causa de hemorragia es hipertensión, de lejos. Hipertensión arterial es la principal causa, ¿ya? En los pacientes mayores de 60 años, la causa que también es importante es la angiopatía amiloide. Ya menos frecuentes son los aneurismas o las malformaciones, o una causa ya, digamos, poco frecuente, que pueden ser, por ejemplo, neoplasias que sangran, ¿no? O discrasias sanguíneas, o por medicamentos, ¿no? De repente un paciente que está tomando warfarina hace una hemorragia cerebral, ¿no? La causa más frecuente, hipertensión, no se olvide. Y dentro de la hipertensión, ¿no? Las hemorragias hipertensivas, la localización más frecuente son los ganglios basales. También de lejos es lo más frecuente. Entonces, en los ganglios basales, aquí en este gráfico tenemos las hemorragias del putamen, que son las más frecuentes, seguidas del tálamo. Todos estos son los ganglios basales. La otra localización de las hemorragias es sustancia blanca, que está aquí, y lo otro pues es tronco y cerebelo, ¿no? Que es un poco menos frecuente. La causa más frecuente de las hemorragias intracerebrales es la hipertensión arterial. Dentro de la hipertensión arterial, la localización más frecuente son ganglios basales. Y dentro de los ganglios basales, el putamen es la localización más frecuente, ¿ya? Este gráfico es bastante ilustrativo. Otras causas de hemorragias no hipertensivas, ¿no? Una de las principales causas en pacientes mayores es angiopatía amiloide, ¿ya? Entonces, de repente, puede haber esa pregunta, ¿no? Después de la hipertensión, ¿no? La causa más frecuente es angiopatía amiloide en pacientes mayores, ¿ya? Mayores de 60 años. Malformaciones, aneurismas, tumores, anticoagulantes, vasculitis, etcétera, ¿no? Ya son otras causas que también puede dar hemorragia intracerebral. Entonces aquí tienen un paciente que ha tenido una hemorragia más o menos a nivel talámico, que ha inundado parte del ventrículo, ¿no? Esta tomografía fue hecha a las 6 horas y a las 24 horas hay un resangrado, ¿no? Este es el riesgo que tienen las hemorragias. Imagínense, aquí la mortalidad pues es casi absoluta, ¿no? Es una hemorragia masiva, ¿no? Que invade ventrículos, etc. Esta es una malformación arteriovenosa. Esta es una tomografía de una paciente más o menos por los años 80 y esta ya es una resonancia actual, ¿no? Una angioresonancia. Entonces, en esta tomografía que es antigua, el lado izquierdo está acá, ustedes ven aquí la malformación. Esta es una tomografía sin contraste. Aquí se ve todo este ovillo, ¿no? De vasos. Y esta es una angioresonancia. Aquí el lado izquierdo está acá, ¿no? Y miren todo el enmarañado, ¿no? De una malformación arteriovenosa a nivel occipital. Puede ser causa de hemorragia, pues, ¿no? Ese paciente sangró en esa oportunidad, en esa tomografía. ¿Cuál es la fisiopatología de las hemorragias, ¿no? Entonces, ruptura de pequeños aneurismas de Charcot-Bouchard que se encuentran en arterias perforantes, ¿no? Esta hipertensión crónica produciría estos microaneurismas y en algún momento pueden sangrar. Otra teoría puede ser la necrosis fibrinoide, pero esto se asocia más que todo a hipertensión maligna, ¿ya? Donde hay hiperdistensión de vasos, necrosis de la pared, microaneurismas,
La angiopatía amiloide puede producir múltiples sangrados, ¿no?, en sustancia blanca. Ahora, también puede ser por coagulopatía, vasculitis, etc., ¿no? Un 10% de las hemorragias puede ocurrir a nivel de un tumor, ¿ya? Recordar que eso también, que puede ser causa de una hemorragia. Aquí tienen, por ejemplo, esta hemorragia, ¿no? Y es un paciente que tenía un tumor, ¿no? Es un tumor que ha sangrado, ¿ya? Bueno, la clínica de las hemorragias, el comienzo es bastante agudo y normalmente ocurre en actividad, ¿no? El paciente estaba despierto haciendo algo y ahí ocurre el déficit. Hay cefalea porque hay un aumento de la presión intracraneana brusca, ¿no?, por la sangre. Hay vómitos, puede haber alteración de conciencia o incluso coma, dependiendo de la extensión y la localización de la hemorragia. Puede haber crisis convulsiva. Ahora, los pequeños hematomas clínicamente pueden ser indistinguibles de un infarto, ¿ya? Entonces, imagínense, esta pequeña hemorragia clínicamente se comporta como un infarto. Y si no tuviéramos la tomografía no podríamos diferenciar. Entonces, para eso es importante la tomografía, ¿no?, para ver que no sea una hemorragia o alguna otra causa. Ahora, esta es una hemorragia pues abdominal extensa, una hemorragia en tronco, ¿no? El tronco pues puede ser fatal, ¿no? No tiene que ser muy grande porque es un área pequeña. Ahora, ¿cómo diferenciar una hemorragia intracerebral de una hemorragia subaracnoidea clínicamente? La hemorragia subaracnoidea es súbita y se acompaña de una cefalea muy intensa. El paciente dice: es la peor cefalea de toda mi vida, ¿no? Ese es un dato importante para sospechar hemorragia subaracnoidea. Ahora, además puede haber pues rigidez de nuca, vómitos, pérdida de conciencia y un déficit neurológico. En la hemorragia intracerebral, que también es brusca, hay un déficit neurológico severo. Puede haber cefalea, pero no de esa característica de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y se puede asociar también a vómitos la hemorragia, ¿ya? Entonces, una cefalea brusca en un paciente cualquiera debe hacer pensar en una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, el diagnóstico según el cuadro clínico y la tomografía, ¿no? Ahí está, recordando nuevamente las hemorragias que pueden resangrar y hacerse más grandes. El tratamiento, bueno, tratamiento médico dependerá pues de ventilación, oxigenación, tratamiento de hipertensión, si hay alguna coagulopatía a tratar, y el tratamiento quirúrgico en algunos casos, ¿ya? Si es, por ejemplo, fosa posterior, muchas veces va a estar indicado el tratamiento quirúrgico, porque como es un espacio pequeño, puede producir la muerte del paciente, ¿no? A diferencia de los supratentoriales, que de repente pueden tolerar un mayor volumen, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar las preguntas. En la enfermedad oclusiva del sistema arterial vértebro-basilar, ¿cuál de los siguientes signos no es característico? ¿No? Están hablando del territorio vértebro-basilar. Entonces, si recordamos nuestros gráficos, ¿no?, dice, ¿no?, meningismo, debilidad de miembros, ataxia de la marcha, parálisis oculomotora, disfunción orofaringea. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces recordamos, aquí tenemos un gráfico, ¿no? El territorio vértebro-basilar, recordando, nos da, digamos, lo que son la irrigación a los nervios craneales, vías que van al cerebelo y vías ascendentes o descendentes, ¿no?, motoras sensitivas. Entonces, ahí estarán los síntomas, ¿no? Entonces volvamos a la pregunta. ¿Podrá dar debilidad de miembros? Sí, ¿no es cierto? ¿Ataxia de la marcha? También. ¿Parálisis oculomotora? También. ¿Disfunción orofaringea? También, porque son nervios craneales, ¿no? ¿Meningismo? No, pues no, eso más nos haría sospechar en una infección, ¿no?, una meningitis. Pues la respuesta es la A. Siguiente, dice: señale la afirmación correcta acerca de la amaurosis fugaz. Entonces, recuerdan que les mencioné ya algo de la amaurosis fugaz, ¿no? Dice: consiste en breves episodios de ceguera bilateral. ¿Sí o no? Es cierto que son episodios breves de ceguera, pero no es bilateral, es unilateral. Sería pues casi imposible que sea bilateral, ¿no?, que dos trombos, ¿no?, se disparen en el mismo momento a las dos arterias ¿no?, oftálmicas y produzcan amaurosis bilateral. Pues no creo que
ocurra, ¿no? Entonces, unilateral. ¿Se asocia a dolor ocular? No, no se asocia a dolor, ¿ya? Dolor es con neuritis óptica, es otro problema. ¿Su causa es isquemia transitoria en el lóbulo occipital? No, ¿no es cierto? ¿Se debe a estenosis de carótida? Sí, ¿no? ¿Recuerdan el gráfico que les mencioné? ¿El diagnóstico se confirma al observar palidez retiniana en la oftalmoscopía? No. En realidad estos trastornos son muy breves, duran minutos, ¿no? Y en el examen oftalmológico no, en realidad no se evidencia alteración, ¿no? Podríamos encontrar algunas huellas de repente de otros trastornos, ¿no? Entonces recordar que aquí está la carótida y aquí está la arteria oftálmica, ¿no? De aquí se va la arteria retiniana, que es la que da este cuadro, ¿no? De la amaurosis fugaz. ¿Ya? Aquí tenemos un fondo de ojo donde hay una placa de colesterol, ¿ya? La placa de Colenford, ¿ya? En el fondo de ojo. Pero esto normalmente no se ve pues en el paciente, sino lo traje nomás para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces la respuesta, la D, ¿no? Siguiente, dice, en la edad media de la vida, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, bueno, recordar que la hemorragia subaracnoidea puede ser traumática, ¿no? El paciente se cae, sufre un accidente, pues la hemorragia subaracnoidea, es una hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, por eso acá dice espontánea, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta? La letra D, pero está hablando de hemorragia subaracnoidea, no de hemorragia cerebral. Si la pregunta fuera hemorragia cerebral espontánea, probablemente la principal causa sería hipertensión. Pero aquí nos está hablando de hemorragia subaracnoidea espontánea. La primera causa es aneurisma, ¿no? Entonces recuerden, miren, aquí está un aneurisma, ¿no? Recordar esta imagen, ¿no? Sangrado que se ve en la tomografía. Entonces la respuesta es la A, ¿ya? Es la causa más frecuente y generalmente ocurre en pacientes relativamente jóvenes, pues, ¿no? Paciente joven que presenta un cuadro brusco, ¿no? De cefalea, déficit neurológico, etcétera. Es hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por aneurisma. ¿Qué diagnóstico es más probable ante un adulto de 55 años sin historia previa de cefalea que acude al servicio de urgencias por cefalea súbita, náuseas y vómitos? Pues miren, este paciente no tenía historia de cefalea, ¿no? Porque de repente hay un paciente que es migrañoso y ya tiene episodios recurrentes, ¿no? Y además se asocian náuseas y vómitos, ¿no? Meningitis aguda, ¿podría ser? Podría ser, pero no es tan brusca, digamos, ¿no? No es tan súbita, ¿ya? ¿Un tumor cerebral? Menos, pues, ¿no? O sea, el tumor normalmente es progresivo, ¿no? Primer episodio de migraña. Bueno, podría ser, pero a los 55 años que se presente una migraña no es lo frecuente, ¿no? La migraña normalmente se presenta en jóvenes. Arteritis temporal no es la clínica, ¿no? La arteritis es el compromiso de la arteria temporal, ¿no? Es digamos, un cuadro reumatológico, ¿no? Asociado a BCG alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también no es algo súbito, pues, ¿no? Entonces, hemorragia subaracnoidea, sí, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ahí está una tomografía y se ve también un aneurisma acá, ¿no? Un angiotensia. Pues la respuesta, la E. ¿Ya? Siguiente. ¿En cuál de las siguientes condiciones está más indicada por tener mayor especificidad la práctica diagnóstica de una tomografía computarizada en vez de una resonancia magnética? A ver, ¿qué dicen? Por ejemplo, ¿no? Uno cuando está en la emergencia y viene un caso agudo, normalmente lo que pedimos es tomografía, por varios motivos, ¿no? Uno porque es de más fácil acceso, ¿no? En muchos hospitales hay tomógrafo, en el resonador solo hay en ciertos sitios, ¿no? Y normalmente particulares. La tomografía es pues rapidísima, no demora ni un minuto en los equipos modernos, ¿no? La resonancia demora
media hora, 45 minutos, etcétera. Ahora, obviamente la resonancia tiene mucha mejor resolución, definición, precisión para hacer los diagnósticos, pero la tomografía tiene su utilidad en la emergencia y básicamente sirve, por ejemplo, para ver hemorragia, ¿no? La hemorragia se ve muy bien en tomografía, entonces uno no necesita hacer una resonancia para ver una hemorragia de cualquier tipo, ¿no? A nivel de cerebro, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una metástasis cerebral, obviamente resonancia es el examen de elección, porque la tomografía no nos va a precisar características, ¿no? En la imagen. Entonces, para ver una metástasis nosotros tenemos que pedir resonancia, de hecho. La otra, ¿no? Hidrocefalia comunicante. La hidrocefalia podríamos verla en una tomografía, pero quizás podríamos ver otros detalles en la resonancia, ¿no? Entonces, resonancia también sigue siendo, digamos, elección. Atrofia cerebral, bueno, también en resonancia se pueden hacer mediciones más precisas para ver, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, etcétera, y ver atrofia en zonas más localizadas, ¿no? Lo que no nos permite hacer tomografía. La enfermedad de Wilson es una enfermedad por depósito de cobre, ¿no? Y hay algunas alteraciones en el cerebro, ¿no? Que se pueden ver muy bien en resonancia. Entonces la respuesta es hemorragia. La hemorragia, de lejos, el examen de elección es tomografía. Ahora, para un infarto cerebral, ¿una tomografía podría sernos útil? Depende, ¿no? Depende del tamaño del infarto. Ahora, recordar que al inicio, si el paciente viene y ustedes le toman la tomografía a los 30 minutos, a la hora o a las 2 horas, probablemente no vean nada. Se pueden ver algunos signos indirectos si el infarto es muy grande, pero al inicio prácticamente no da mayor alteración. Pero si hacemos a las 24 horas o 48 horas, sí nos vamos a ver el infarto si es grande. Pero si es un infarto lacunar, quizás la tomografía tampoco no nos muestre. O si es de territorio vértebro-basilar, tampoco la tomografía quizás no muestre el infarto. Para ver fosa posterior, el examen de elección es resonancia también. ¿Por qué? Porque abajo hay mucho hueso. Entonces la tomografía genera mucho artefacto. Entonces, para ver alguna lesión en fosa posterior, tronco, cerebelo, etcétera, el examen de elección es resonancia. ¿Ya? Entonces ahí tienen una tomografía, ¿no? Donde vemos claramente pues una hemorragia, ¿no? Ya sea pequeña o grande. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta es la B.